El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hoy tenemos dos cuentos de nuestro Señor Jesucristo. Dos cuentos que, como son cuentos, son cuentos. Un cuento no es realidad. Pero de un cuento se pueden sacar muchas enseñanzas para nuestra vida. Y creo que esa es la sabiduría que nosotros tenemos que ir adquiriendo cuando leemos a nuestro Señor Jesucristo. Ver de lo que dice, que es lo que nosotros podemos sacar para nuestra vida. Y aquí en estos dos cuentos nos habla de dos conceptos. Uno, la semilla, y otro, la mostaza, que es una semilla muy pequeñita, pero que después se hace muy grande. Y muchas veces nosotros en nuestra vida como cristianos, cuando leemos estas parábolas y nos damos cuenta de que nosotros tenemos que ser pequeñitos, y siendo pequeñitos podemos hacer mucho bien, yo no sé si todos estemos como convencidos de ello. Porque ¿quién de nosotros no piensa que yo que soy bueno, yo que voy a misa, yo que rezo el rosario, yo que me porto bien, ¿por qué Dios permite cosas en mi vida? Cosas que me hacen sufrir. ¿Por qué nosotros que estamos rezando tanto y estamos pidiendo a Dios tanto, ¿no? Aquí han regresado algunos grandes amigos míos barcelonistas y después de estar rezando, sí, tu hijo, sí. Después de haber estado rezando tanto, nos hemos quedado simplemente con la copita. Bueno, los del Madrid, nada, ni copita. Pero bueno, otros sí ganaron. Oye, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pedimos tanto por nuestro país y a lo mejor nuestro país no va por donde yo quisiera? ¿Por qué rezamos tanto y muchas veces vemos que el enemigo, que aquellos que piensan diferente a nosotros, que aquellos que quieren imponernos cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pues tienen tanto éxito? Y puede ser que nos desanimemos, puede ser que el pesimismo y el derrotismo vaya entrando en nuestro corazón. Porque yo creo que en el fondo estamos evaluando las cosas con criterios del mundo. Yo creo que hay dos enemigos en esta semilla, en esta palabra de Dios que se ha derramado en este mundo y que tiene que crecer. Uno es exterior, pues es el mundo en que vivimos, ¿no? Que es un mundo que no acepta muchos de los criterios y valores de Dios nuestro Señor, ¿sí? Somos muy respetuosos de las reglas ciudadanas. Y en Europa puedes estar en medio del campo, pero si vas sin mascarilla,
un policía te puede meter una multa, aunque estés en medio del campo. Ahora, si entras en una iglesia gritando y todo lo demás, o entras en una iglesia de forma, pues, irreverente, nadie te va a decir nada, pues porque tenemos derecho a lo que queramos, ¿no? Entonces, como que es un poco injusto. Y vemos que el mundo, pues, no acepta. Al mundo le estorba todo lo que es la religión. Los ídolos de este mundo quieren conquistar el mundo, ¿no? Y vemos cómo el poder, el dinero, pues va siendo el dueño del mundo, ¿no? Nuestro criterio es cuánta seguridad tenemos, si tenemos dinero, si tenemos seguros, si tenemos educación, esas cosas del mundo, ¿no? Eso es lo que nos da seguridad. Y Dios, pues no tanto. Dios está como después. Y el reino de Dios, el reino del Evangelio, las bienaventuranzas, se abre paso pesadamente en este mundo en el que nosotros vivimos. Pero miren, siempre ha sido así. Si ustedes, una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando estaba estudiando para ser sacerdote es estudiar historia de la Iglesia. En mi centro, donde yo estudiaba ya en Roma, teníamos un libro que se llamaba el libro de Bill Mayer, era de origen alemán, y presentaba una historia poniendo un poco de énfasis, sobre todo era en el imperio germánico, ¿no? Que fue muy importante dentro de la Iglesia. Yo les pedí permiso a mis superiores para estudiar la historia de la Iglesia con la BAC. La BAC es la Biblioteca de Autores Cristianos y pues da una interpretación más de la parte latina en algunos de los datos de la Iglesia. Y hubo un momento en la historia de la Iglesia cuando el Imperio Romano cayó y vinieron los bárbaros, que eran los que venían del norte de Europa. El pueblo que invadió España eran los visigodos. Y en aquel momento estaba empezando el cristianismo a tener libertad. Y los visigodos se cristianizaron. Pero al poco tiempo de cristianizarse, cuando nosotros decíamos, oye, ya, han pasado las persecuciones romanas, han pasado ya todos estos problemas de la caída del imperio, que parece que todo lo que hemos construido se está echando a perder y se está cayendo, y estos visigodos se acaban de convertir al catolicismo y pues con ellos todos sus pueblos caen en el arrianismo, que es una herejía que dice que Jesucristo no tiene la misma naturaleza de Dios. Jesucristo es un gran hombre, pero no es Dios. No puede ser Dios, porque Dios solamente hay uno. Entonces no puede ser Dios. Y el arrianismo penetró en España a través de los visigodos y penetró en la Iglesia. 3/4 partes de los obispos españoles, en aquel momento la Hispania, eran arrianos. Solamente una 1/4 parte de los obispos eran ortodoxos, eran católicos. Consideraban que Jesús era Dios también. Y bueno, y uno dice, ay, ¿y Dios se ha olvidado de España? Pues parece ser que sí. Sí, se olvidó. Y cuando parecía que nos estábamos poco a poco recuperando, vino la gran avalancha musulmana. Vino toda la invasión musulmana durante 8 siglos. 8 siglos. Y 8 siglos de, pues, vamos a decir, de reconquista, ¿no? Que espero que siga siendo esa la lectura de la historia hasta que no llegue la memoria histórica que hoy se está imponiendo en España, que lo que no gusta se borra. Eso fue así. Dios nos había olvidado. Muchas veces nosotros cuando tenemos dificultades a nivel personal, puede ser que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y también no solamente hay cosas externas que tenemos nosotros que lidiar, sino también cosas internas. Dentro del corazón de cada uno de nosotros se dan grandes batallas.
batallas muchas veces contra Dios, porque nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra lujuria, nos hace enfrentarnos a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos da seguridad, como decía antes, son esas cosas materiales, los aplausos, la prosperidad, el triunfalismo, que son caricias del ego. La primera batalla que quiere ganar Dios es dentro de nosotros, esa semillita pequeña, pero no portentosa, no que esté dentro de los ratings o que tenga muchos likes, sino es la batalla de la humildad, de la sencillez, de la pequeñez. Por eso este evangelio, pues sí, tenemos que ser una semilla, pero tiene que haber un momento en que veamos, en que palpemos que tenemos éxito, que hablamos de Dios y la gente nos escucha, que hacemos apostolado y tenemos éxito, tenemos triunfo, salimos aplaudidos y cuando no ocurre nos quedamos diciendo Dios está con nosotros. Esa semilla es el comienzo de la victoria. Y hoy el Papa Francisco, en el Twitter que envía un Twitter todos los días, en el Twitter de hoy, ¿saben lo que decía el Papa? Decía esto: la semilla de nuestras buenas obras parece y puede parecer poca cosa, mas todo lo que es bueno pertenece a Dios. Y por tanto, humilde y lentamente da fruto. El bien crece siempre de modo humilde, escondido y a menudo invisible. Ese bien que hacen los papás por los hijos, ese bien del testimonio de nuestra vida de oración, de ser virtuosos, poco a poco va dando fruto. Y tenemos que tener esa confianza. Pero muchas veces cuando solamente tenemos ojos así de este mundo, necesitamos cosas exteriores. Y Dios trabaja en el interior, en lo oculto. Y tenemos que ser perseverantes. Había una vez 2 conejitos. Y uno de esos conejitos quería prosperar y se fue a la ciudad. Y vivía en la ciudad de los conejos. Y allí, pues, todo era fácil y sencillo. Porque cuando quería ver televisión, ¿qué hacía? Clic y tenía televisión. Cuando quería tener luz, clic y tenía luz. Cuando, pues, no sé, quería agua, y llegaba el agua. Y su primo, que se había quedado ahí en el pueblo, pues no tenía todas esas facilidades. Y tenía que trabajar en el campo, tenía que trabajar en todas las cosas. Y tenía una casa que tenía un gran jardín. Y ese conejo, que le gustaba mucho el jardín, pues había hecho un jardín precioso. Era un jardín hermoso, hermoso, hermoso. Y el primo de la ciudad, el conejo, primo de la ciudad, dijo: ay, aquí hay mucho ruido en la ciudad, quiero volver al pueblo, por lo menos tener una casita. Y lo que ocurre muchas veces es que salimos del pueblo, llegamos a la ciudad nos crea un bururú en la cabeza y entonces hacemos una casa en el pueblo. Y este conejo fue a hacer una casa en el pueblo. Y tenía una casa bonita y todo lo demás. Pero, pues claro, la acababa de comprar y el terreno del jardín pues estaba todo pelón y seco. Y fue a casa de su primo. Y cuando fue a casa de su primo, se hablaron y todo eso, y salió al jardín, vio el jardín que era hermoso. Y le dijo: oye, ¿cómo has hecho este jardín? Y dice: pues nada, cuidándolo. Planté unas semillas y mira todo lo que tengo aquí. Y dice: yo quiero tener uno. ¿Cuánto tarda esto en...? Y dice: es pronto, es rápido. Y dice: yo quiero tener uno. Y entonces el primo del pueblo le regaló una serie de semillas al conejo de la ciudad. Y se las plantó allí en el jardín que tenía él en la casa del pueblo. Y las plantó, entró en la casa, vio una serie de televisión, la de El soldado y el halcón, que es una super serie. Y cuando vio el primer capítulo de la serie, pues salió y dice: no ha salido el jardín.
yo ya planté todas las semillas y no ha salido del jardín. Entonces va corriendo donde está el primo y le dice, oye, que no ha salido del jardín. Y dice, espera un poco, es rápido, pero no tanto. Bueno, volvió, se vio el segundo capítulo de Falcons, bueno, el soldado y el halcón, que es la que sigue a Capitán América. Y bueno, pues no salía y dice, mis semillas tienen miedo, tengo que darles confianza. Y entonces empezó a hablar a las semillas, ¿no? Y se puso allí junto al terreno donde había plantado las semillas y les decía, yo les quiero, son mis amigas, tengan confianza, no tengan miedo de salir. Y nada, que las semillas no salían. Y dice, ya sé, les voy a contar un cuento. Fue dentro, agarró un libro y empezó a contarles un cuento. Pero las semillas seguían sin salir. Y estaba súper preocupado y volvió otra vez con su primo. Y le dijo el primo, dice, no seas tan impaciente, espérate, pasarán unos días. Pero él todos los días dice, mis semillas tienen miedo por salir. Y todos los días pues iba allí, les hablaba bonito a sus semillas. Sus semillas no acababan de salir. Les contaba cuentos. Un día les puso música. Música, pero una cumbia de los conejos. Les puso allí y no acababan de salir. Y se durmió, estaba un día cansado y se durmió. Y cuando se despertó, su primo, el del pueblo, el que lo había ido a visitar, fue corriendo al cuarto y le dijo, despierta, despierta, mira, ya han salido los primeros tallos de las semillas que acabas de plantar. Y él salió y se puso muy contento, el conejo, porque ya le estaban saliendo las semillas. Muchas veces nosotros somos el conejo de la ciudad, en las cosas de Dios, en los objetivos que nos ponemos. Son buenos, pero necesitan tiempo. Y le ponemos todo nuestro corazón. Cantamos, leemos poesías, cuentos y todo lo demás. Pero cada cosa tiene su tiempo. Y ese es el tiempo de Dios. Puede ser que nosotros veamos que las cosas se ponen oscuras, pero Dios está trabajando. Lo único que necesita de ti es que cuides el campo, abones el campo, riegues el campo. Pero el crecimiento no lo vas a dar tú. Quien lo va a dar es Dios. Esa semilla que se ha plantado ahí en los niños de la primera comunión, que acaban de hacer su primera comunión, pues el esfuerzo lo han puesto ustedes. Ahora lo que tienen es que cuidarlo, darle buen ejemplo, llevarlo a misa, porque él aprendió la misa. Yo me siento como San Pablo con estos niños, porque me decía una de sus catequistas, las misas se las hemos enseñado con sus misas. Entonces me siento como San Pablo, muchos te hablarán de Cristo, pero quien te ha engendrado para fe soy yo. Porque la misa la aprendieron a través de un servidor. Bueno, pues tendremos que dar buen ejemplo y todo, pero es Dios quien hace crecer la semilla, pero te necesita. Nos necesita Dios nuestro Señor. No tengamos miedo. Crezcamos en nuestra confianza porque Dios está con nosotros. Y vayamos a la velocidad no del mundo, sino a la velocidad de Dios. Y valoremos y hagamos un análisis no con los criterios del mundo, sino con los criterios de Dios, que es la humildad, la sencillez y el amor. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a renovar nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios,